Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, 1 de octubre del 2023 a las 7:29 de la noche. Me gustaría cerrar la noche y empezar el mes con el gráfico del petróleo, haciéndole seguimiento al gráfico del petróleo. Ya hemos hecho seguimiento al dólar, al peso colombiano con el dólar y al oro. Pero esta vez quiero hacer el petróleo, voy a hacer así diferentes seguimientos e ir viendo cómo evolucionan los gráficos y ver cuál es más interesante que cuál para poder tener oportunidades, ¿sí? Bueno, el gráfico, uno de los gráficos más importantes del mundo, ¿sí? Al momento de marcarnos el aumento o la disminución real de los precios, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues todo depende del petróleo. Bien, el mundo gira alrededor del petróleo, ¿sí? Con la posibilidad de que sea reemplazado por el tema de los microchips. Bueno, no la posibilidad, prácticamente la certeza de que el próximo petróleo o el petróleo del futuro van a ser los microchips. A la muestra un botón todo lo que está sucediendo a nivel geopolítico. Digamos, el interés de Estados Unidos sobre Taiwán no es porque ellos los quieran defender, ni repartan la democracia, ni nada de ese tipo de cosas, sino porque Taiwán es líder en el tema del mercado de los microchips. Y quien domine ese territorio dominará el futuro o dominará el mundo. Sí, es como Estados Unidos con el dólar americano. Estados Unidos domina el mundo simplemente por el dólar. Bien. Y bueno, pues también por su ejército y otras cosas. Pero, a ver, el mundo funciona por el dinero. Bien, así es, ¿de acuerdo? O por algo que genere un valor. Sí o sí, no, yo creo que estaríamos todos en un caos. Bien, económicamente hablando también. Bueno, listo. En ese sentido, nosotros tenemos un gráfico del petróleo alcista. Constantemente el petróleo va a ser alcista siempre porque va a estar en una tendencia pues de compras constantemente. Ahora, no quiere decir, como digamos los que aman el Bitcoin, que vaya a llegar siempre a máximos o siempre va a estar, ya estar haciendo picos y picos y picos. No, va a tener que estar en un precio estable también, se va a tener que mantener en un precio estable, como por ejemplo eh, en el año 2003 se encontraba en $26, había sido su mínimo histórico, por así decirlo, y en el año 2008 llegó a los $146, pero se ha mantenido siempre en la barrera entre los 32, 113, 131, 100, o $11, o bueno, menos $17, pero eso fue la decepción de la pandemia. Sí, pero si nosotros vemos el gráfico en el largo plazo, y eso que TradingView no nos ofrece un mayor histórico, en Investing sí hay un mayor histórico, el precio del petróleo, como les digo, siempre está estable, pero con una constante tendencia alcista, pues pequeña, ¿sí? Pero se buscan más las compras o son más atractivas las compras que las ventas en este activo. Bien. Y fíjense que que si ustedes revisan nuestro canal de YouTube, se podrán dar cuenta del seguimiento que yo les llevo al petróleo. Y yo decía que todavía lo seguía manteniendo en compras y lo sigo manteniendo en compras desde que no hubiera roto el nivel de los $62 y no lo rompió, porque a nivel estructural teníamos lo siguiente, miren, el verdadero rompimiento se da ahí, se da incluso con este punto, ¿sí? Y el precio lo respeta. Bien, tenemos entonces un máximo, un retroceso y la posibilidad, ojo con esto también, porque acá por estas zonas también hay un rompimiento, bien, o puede ser el ciclo ABC, si lo vemos de esa manera, si puede ser un A, B y C, para que continúe su estructura alcista en el largo plazo. Podríamos decir que ahorita el punto objetivo del petróleo, porque enviarlo a máximos o creer que se pueda ir a máximos directamente es muy arriesgado. Yo simplemente lo dirigiría a zonas que igualmente el petróleo tiene que liquidar entre los 100 o $110 por barril, ¿sí? Y ya de ahí ver cómo reacciona. Si rompe estos niveles de acá, pues ya solamente esperaría retrocesos para seguir comprando. Bien, porque ya está confirmada la tendencia alcista de largo plazo. Bien, o sea, la verdadera dirección del precio. Ahora, al momento de que el precio sí me cumple con este punto y rompe este nivel de este fractal bajista, yo estoy buscando compras en el petróleo, acompañado del repunte de la inflación y del aumento
o sí, de la escalada del conflicto en Ucrania, ¿sí? Con Rusia. Y también el tema de que la OPEP Plus va a reducir su producción en en 4 millones de barriles, junto a que las reservas de Estados Unidos están en mínimos de 1985. O sea, Estados Unidos se está quedando sin petróleo. ¿Vale? Entonces, eso son malas noticias. ¿Por qué? Porque Estados Unidos utilizó una estrategia bastante, vamos a decir, de ajedrecista, como siempre lo hacen, y para controlar los precios del petróleo, cuando comenzó la guerra, sí, que los precios de la energía se fueron al cielo en Europa, Estados Unidos comenzó a sacar de sus reservas y así controló el precio y así lo ha mantenido estable o así lo mantuvo estable durante, pues vamos a decirlo, desde el año pasado, junio del año pasado, o bueno, vamos a darle créditos a Joe Biden. Desde el marzo del 2022, marzo-abril del 2022, se establece el precio, se nivela el precio para que no siga siendo máximos y llevando la inflación al cielo, ¿sí? Porque por estos niveles Estados Unidos estaba en un 9.1% de IPC, lo que llevó a la estrategia de Joe Biden de sacar de las reservas de petróleo. Pero en esta ocasión las cosas cambian porque Estados Unidos está quedando sin petróleo. Ya no tiene cómo hacerle una contraparte a la OPEP Plus, ¿sí? A Rusia junto con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y bueno, la Organización de Países Productores de Petróleo. Bien, entonces ahora con este rompimiento nosotros podemos decir que el petróleo puede retroceder porque debería tener un retroceso, un impulso así en vertical no es normal, pero fíjense que ya lo hizo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Pero lo más propio sería un retroceso para que los precios se sigan disparando y la inflación siga aumentando, el dólar por ende siga subiendo, porque el consenso del mercado descontaría que la Reserva Federal seguirá con subidas de tipos de interés o mantendrá los tipos de interés altos por más tiempo, ¿sí? Llevando, por ejemplo, las hipotecas de Estados Unidos a un 7%, niveles históricos, o no históricos, sino vistos, únicamente vistos desde, no vistos desde el 85 por ahí. Bien, ahora bueno, vamos a ver qué podemos esperar con el petróleo en el largo plazo, en el mediano plazo, disculpen. Bien, acá tenemos nuestro máximo mensual. Bien, y este vendría siendo entonces nuestro mínimo semanal. Miren, mínimo semanal. Bien, entonces no lo rompe, lo respeta. Espérenme, ahí está. Bien, no, nunca lo rompió. Bien, como les comentaba al principio del video, lo que me dice a mí que la tendencia sigue siendo alcista. Bien, y que ya debería estar buscando compras. Aparte de eso, el precio también tuvo un fractal aquí. Miren, teníamos mínimo decreciente, mínimo decreciente, mínimo, mínimo y el rompimiento estuvo acá. Y esto es un mismo fractal semanal. Entonces, si nosotros lo marcáramos, sería de la siguiente manera. Tenemos el primero acá. Este sería el siguiente. Ahorita lo vemos mejor en diario. El siguiente. El siguiente. Esos serían los mínimos de ese periodo, que fue un periodo de todas maneras bastante largo, de junio del 2022 a mayo, casi un año. Entonces fue un fractal importante y este rompimiento lo confirma, o sea, confirma la importancia de ese fractal. Bien, entonces vamos a marcarlo, vamos a marcar el rompimiento. Ahí lo tenemos. Ahí. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, yo de todas maneras desde hace un tiempo vengo buscando zonas alcistas de este impulso, porque si nosotros lo vemos, entonces de esta manera esto vendría siendo un impulso ya cerca a nuestra primera zona de interés para volver a venderlo. Si es que realmente, pues como les decía, el gráfico del petróleo se encontrase en una corrección ABC y volver a buscar las compras aquí. Lo que sí es cierto es que el petróleo también debe volver a
las cotas de los 36 o 29 dólares por barril. Alrededor de esas zonas el petróleo debe visitarlas. Sí. Pero pues a nivel macroeconómico y geopolítico, como les comentaba, pues hay más probabilidades de que el petróleo siga al alza, de que caiga. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde podría retroceder y cuáles serían las oportunidades para incorporarnos en la compra. Y hasta dónde. Tenemos, primero que todo, para empezar, una onda inversa. Sí, y bueno, tenemos ya aquí desde acá, bueno, desde acá, perdón, ya tengo una zona para comprar, pero es a largo plazo. Eso es lo que tengo entonces que hacerle seguimiento en el corto y mediano plazo para saber si el precio simplemente puede venir, estructura por estas zonas, liquida ciertos imbalances, cierra órdenes pendientes que tenía por estas zonas, hace un break of structure interno y esta zona simplemente liquidada como objetivo que debe ser liquidada, pero generar el siguiente impulso del largo plazo. ¿Sí? Entonces ahí es donde, bueno, vamos especulando. ¿Sí? Pero entonces, si sucede lo contrario, pues ya lo vemos en el mediano plazo. Y fíjense, nosotros tenemos en estos momentos, o bueno, tengo en estos momentos dos impulsos primarios como tal. O tengo un impulso primario y un impulso secundario. Miren, tengo un impulso primario que ya sea, ojo, que no está correctamente estructurado, y tengo un impulso secundario. Entonces, fíjense de todas maneras que acá el petróleo me sigue ofreciendo oportunidades de compra. ¿Por qué? Porque a nivel estructural del mediano plazo, es un gráfico importante, mantengo dos máximos y su respectivo soporte. Bien, y acá en este punto se frena el precio. Vamos a ver el freno en H4. Bueno, todavía no me da una vela como, tal vez me haga un nuevo mínimo. Si ven, si lo refinamos un poquito más, puede que me haga un mínimo y acá sí me deje una reacción interesante. Pero bueno, vamos a hacerle el análisis aquí. Ya tenemos el gráfico de, bueno, la zona de la onda inversa del rompimiento, ¿sí? Porque igualmente fíjense en esto. Si el precio me rompe esta zona, de todas formas, entraría en una venta, según si me da la estructuración por estos niveles, para que por estos niveles yo vuelva a comprar. ¿Lo ven? O espere pues un cambio de nuevamente de estructura interno para incorporarme en las compras con más confianza, sabiendo que yo a nivel a nivel macro, ¿sí? Técnicamente hablando, el gráfico es alcista. Entonces las compras siempre van a tener mayor probabilidad de asertividad. ¿Vale? E igualmente, pues ya si se pierde este nivel, ya vendría siendo importante, por lo mismo que les digo, estaríamos acá, rompe, ven, algo así, puede hacer, bien, pero tenemos que ir a favor del gráfico, ¿sí? No se trata de adivinar el futuro, sino de actuar a favor de lo que hace el precio. Pero igualmente, chicos, estos puntos que ustedes ven acá siempre son liquidados. Lo difícil o la idea es tomar la decisión correcta para poderlos aprovechar. Bien, ahora tenemos entonces una onda aquí del fallo. Y esa onda me dice a mí que el precio también debe retroceder a los 80 u 75 dólares y 75 dólares por barril, perdón. Esas zonas también van a ser visitadas por el gráfico, por el precio, ¿sí? Entonces eso de pronto fortalece un poco el argumento de que el precio puede llegar a niveles de los 116 dólares y caer. ¿Cuál puede ser el argumento que haga caer el petróleo? La recesión mundial. Sí, porque ese es el objetivo de que una economía se vaya a recesión, de que se disminuya el consumo. ¿Sí? Si se disminuye el consumo del petróleo, pues los precios van a empezar a caer. Bien, oferta y demanda. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede ser un buen argumento, un buen punto para buscar compras en estas zonas, pero ya de ahí estar buscando ventas. Bien, o si se cumplen los ciclos al contrario, digamos, si se rompe por acá, empezar a buscar las ventas como mínimo a este nivel. Ya este nivel de acá viene siendo un nivel pues peligroso. Ya no lo cogería, yo ya no lo tomaría como take profit, sino como zona de entrada. ¿Sí? O no dejaría take profit para ver cómo reacciona el precio por ahí. ¿Sí? Pero entonces, ahora mismo, solamente voy a utilizar un sistema de Fibonacci para no hacer tan largo el video y llegar al punto
Tenemos acá un impulso secundario que también está sin oxigenar. Miren, a esto me refiero. Sí, no está oxigenado, pero asimismo genera un nuevo máximo muy vertical. Estos movimientos, como ya les he comentado en diferentes ocasiones, no son sanos y el mercado siempre los estructura. Bien, entonces miren, en estos niveles de acá vendría buscando yo la posibilidad del rebote del precio. Siempre viendo cómo reacciona el precio. Yo no les estoy diciendo que yo voy a comprar ahí o vender ahí. Miren, de esta manera, fíjense, hasta aquí podrían ser muy buenas las zonas para volver a comprar o para experimentar un rebote, un posible rebote del precio del petróleo, si es que este nivel es roto en H4, ¿sí? Aquí y arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son nuestros máximos diarios. Fíjense. Eh, aquí y ahí. Y estos son nuestros mínimos diarios. Hasta el momento ese ahí. Bueno, ese no lo podemos marcar porque no sabemos todavía. Bien. Pero entonces, esa es nuestra estructura diaria que tenemos actualmente en H4. Prácticamente la misma estructura pues diaria son, vería yo los mismos máximos, aunque bueno, si lo veo en H1 por ejemplo, miren, acá también hubo un máximo, esto es un máximo de todas formas, hay un rompimiento, aunque miren, si lo vemos de esta manera, si el gráfico del petróleo rompe este nivel, podríamos decir que la corrección de H4 pues terminó, pero como les comentaba también al principio del video, al principio del análisis, si podemos ver un nuevo posible nuevo mínimo en el petróleo antes de despegar. Igualmente no me ha dejado ninguna confirmación alcista, eso es lo que me refiero con esperar la reacción del precio ahí, y yo pondría una, vamos a verlo con mejor detalle. Bueno, ya de ahí liquido. Sí, definitivamente lo esperaría acá, ya que Fibonacci en ese punto no me está diciendo nada. Podría manejar un stop loss de unos 100 puntos. O jugando con los mínimos. Vamos a probarlo así. Yo, como les digo, yo soy de stops técnicos, pero vamos a probarlo así para disminuir el riesgo, porque igualmente si el precio me da una reacción alcista, pues yo voy a volver a comprar. Bien, entonces, bueno, lo mantendría ahí y lo podría dirigir. Vamos a verlo hasta dónde podría dirigir yo el precio del petróleo con una proyección acompañado de la estructura a los $97 por barril. Es muy lógico con la decisión de la OPEP de la disminución de la producción de petróleo de 761 pips. El ratio riesgo-beneficio es muy bueno, ¿sí? Entonces vamos a ver, como siempre les digo, me gustaría tratar de más temas, pero por ejemplo, miren, este video sí ya se hizo un poquito más largo. Me hubiera gustado estudiar esta caída, pero bueno, también se alargan porque hay puntos importantes que comentar para fortalecer el análisis del gráfico. Pero a favor de la tendencia, eso es lo que estaríamos esperando. Como siempre, pues muchas gracias por el tiempo de ver el video. Espero les esté gustando y nos vemos mañana. Que estén muy bien.